Record.
¿Cómo están? Buenas noches. Buenos días, la costumbre. Buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Ahora sí, ¿me escuchan? Buenos días, Lices. Ahora sí. Sí se escucha bien. Ahora sí, Lice, Buenos días, días. Lice. Escucha. Estoy viendo caras conocidas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenos días, Licen. Buen día. Bien, pues iniciamos. Hoy día vamos a ver un tema bastante interesante que de repente les puede incrementar sus ingresos por el simple hecho de exigir factura. ¿Sí? Vamos a ver los alcances de este reintegro en efectivo del IVA. Y vamos a ver también ciertos aspectos que tienen que ver con su registro. De entrada les puedo asegurar que todos en esta sala podemos acceder a este beneficio. ¿Ya? Y bueno, vamos a ver también sus fines, sus propósitos fuera del marco normativo. Es algo que vamos a discutir bastante. ¿Ya? Entonces, por favor, a partir de ahora prestamos atención. Creo que tienen que tomar notas. Así que, adelante. Bien, este reintegro del IVA es una normativa bastante nueva. Su ley ha sido promulgada el 28 de diciembre del 2020. Su decreto supremo reglamentario el 30 de diciembre del 2020. Y la RND por parte de la Administración Tributaria el 31 de diciembre del 2020. Fíjense, ¿no? Esas fechas tan pegadas. Como bien saben, en la ley se establece un marco general para el tratamiento normativo de este beneficio. El decreto supremo ya contiene mucho más detalle de cómo tendría que aplicarse este beneficio. Y por último, la RND ya hace mención a los detalles de registro, sobre todo amparado en el decreto supremo, pero ya tiene más detalle, ¿no? Y es por eso que ha sido emanada por el Servicio de Impuestos Nacionales, donde se prevé no solo el registro, ¿no? Sino la forma de devolución, qué tipo de devolución va a existir, hasta cuánto, cómo, qué tipo de facturas son permitidas. Entonces, todo eso aparece tanto en el decreto como en la RND, ¿no? Y una RND reciente, estoy hablando de hace un par de meses, es la RND 7 del 2021, ¿no? 10-21-7. El 7 de mayo del 2021. Esta RND en realidad ha corregido un error que existía anteriormente en el sistema de registro, ¿no? En el decreto y en la RND te dice, te puedes registrar y te puedes cambiar de modalidad de registro el momento que quieras y las veces que quieras. Pero en esta RND 10-21-7 ya te indica que lo puedes hacer una sola vez al año. Una sola vez puedes cambiar de modalidad. Ahorita vamos a ver qué modalidades son, ¿sí? Para que se termine de entender. Entonces, siempre es importante tener el marco normativo claro, porque es justamente este marco normativo que nos permite entender, comprender y aplicar la norma. ¿Está bien? Bueno, los que me conocen, que son la mayoría, no se olviden, si tienen alguna consulta, pregunta, levantan la mano y la hacen. ¿Ya? Por favor. Reintegro en efectivo del IVA. ¿Será que solo existe el objeto de devolver la plata? ¿Será que el Estado es tan bonito a través de su gobierno que te dice, te voy a devolver plata por
la factura te va a devolver un 5%. Porque ese es el objeto de este reintegro. Te devuelven la plata, el 5% de las facturas. Ejemplo sencillo. Si tú tienes una factura de 100, tú compras con 100 bolivianos, te emiten la factura, estás inscrito en este beneficio, el Estado te va a devolver 5 bolivianos. Parece poquito, ¿no? Pero, a ver, sumen. Ahora, yo les pregunto, ¿será que ese es el único objetivo que persigue este reintegro? ¿Qué opinan ustedes? Obviamente no menciona la normativa esto que vamos a analizar, pero es muy importante saberlo. Y sobre todo, tanto nosotros como usuarios o como propietarios de nuestros propios negocios, es importante conocer esto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que únicamente es para que nos devuelvan el dinero, este beneficio? A ver. Adelante, no se peleen. Dice, quizá también para crear una cultura tributaria para todos aquellos que no estamos acostumbrados a pedir factura, ¿no? Ya, Raquel, creo que has resumido toda la idea. ¿Alguien más? Cultura tributaria, dice Raquel. Dice, buen día. Dice, también sería reactivar la demanda interna. Activar la demanda interna, ya. Wilber, adelante. Tener un registro de las personas que son independientes, de cuánto es su utilidad, ¿no? Lo que ganan, ¿no? ¿De cuánto es qué, Wilber? No te escuché esa última parte. Su salario independiente, ¿no? Ah, Que ellos, porque tiene un límite, ¿no? Que es, claro, hay límites. Ya, muy bien. Carmen, adelante. Tal vez también podría ser captar lo más posible, o sea, la más cantidad posible de contribuyentes para impuestos, o sea, para sí. Aumentar el nivel de contribuyentes, ya, o sea, te refieres a que las empresas, entre comillas, informales, pasen a la formalidad, Carmen, ¿a eso te refieres? Sí, sí. Ya, muy bien. Muy bien, gracias a todos por su participación. Y sí, efectivamente, este objeto va más allá de un reintegro en efectivo, ¿no? Ya he mencionado aspectos muy importantes, podemos conversar toda la mañana, pero vamos a centrarnos en un par. El primero es, como bien decía su compañera Raquel, cambiar un poquito esta cultura tributaria, una cultura bastante reducida en nuestro medio, ¿no? Lamentablemente tenemos unas costumbres que van en contra a lo que dice la norma, ¿no? Y pasa eso en el día a día, nos ha pasado alguna vez, estoy seguro que a todos, ¿no? Y no tenemos esa costumbre de pedir factura. Es más, tenemos la costumbre de decir, a ver, Case, si no te pido factura, ¿cuánto me rebajas? O el típico, ¿y sin factura cuánto es? ¿No? Esto obviamente nos lleva a debilitar este impuesto, uno de los impuestos más importantes a nivel mundial, que es un impuesto directo, ¿no? Indirecto, perdón, que afecta a todos, ¿sí? A todos.
Entonces, en nuestro país no es la excepción, es un impuesto bastante importante que se ve afectado por esta falta de costumbre de exigir factura, ¿no? Entonces, poniendo a un lado el reintegro efectivo del IVA, el propósito de esta norma es, pues, que la gente se vaya acostumbrando a exigir factura, ¿no? Pero la gente por sí, y sabemos que no va a decir, ay, sí hay que pedir factura porque lo dice la ley, ¿no? Entonces, el incentivo es, a ver, solicita factura y te voy a devolver el 5% de esa factura. Ah, tengo un beneficio, ahora sí, considero de que tengo que exigir y pedir porque voy a obtener un beneficio, ¿no? Entonces ahí, pues, se convierte un poco todo esto en algo que permite que las personas vayan exigiendo cada vez más las facturas. Así como el efecto es para el otro lado, ¿sí? Si para el consumidor el beneficio es que que el Estado te va a devolver el 5% de tus facturas, para el vendedor en este caso, de alguna forma le va a obligar a formalizarse. ¿En qué sentido? ¿No? De repente mi cliente va a ir a la competencia porque le conviene, porque le emiten factura y porque sabe que va a recibir este beneficio. En cambio yo, como soy informal, no emito factura, además estoy en un régimen que no me corresponde, etcétera, pierdo clientes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un ratito. Voy a obtener mi NIT correcto, en el régimen correcto, y voy a empezar a emitir factura. ¿Sí? Entonces, fíjense cuál es el efecto, ¿no? Y es algo que se ha notado. Si ustedes ven los informes de impuestos, en la página de impuestos, evidentemente ha habido un incremento bastante interesante en nuevos contribuyentes. Y también ha habido un número bastante significativo en registro para el REIVA, ¿sí? Reintegro del IVA. Entonces, creo que esto ha ido funcionando, está funcionando actualmente, y pues esperemos que esto de alguna forma nos cambie un poco la mentalidad y podamos mantener esto en el tiempo, ¿no? Porque esto no va a ser infinito, o sea, no va a haber un tiempo infinito de que se va a seguir aplicando esta norma, va a haber un tiempo en que se va a cortar y veremos ahí, ¿no? Si realmente hemos obtenido esa costumbre de pedir factura o simplemente lo hemos hecho por el beneficio, ¿no? Esperemos que cuando pase eso, sigamos exigiendo factura, ¿sí? Entonces son dos de esos puntos y obviamente esto de alguna forma ha permitido reactivar la economía de muchos sectores, ha permitido también contribuir en ese aspecto, ¿no? Sabemos que nuestra economía está muy golpeada por esta pandemia, sabemos que muchos sectores han quebrado por esta pandemia, entonces también el objeto de esta norma es justamente incentivar, ¿no? Incentivar el consumo interno, porque, pues, bueno, es parte de mejorar la economía en estos tiempos. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un 5% que me viene de pedir una factura, ese 5% yo lo puedo gastar en otra cosa, no puedo acumularlo y gastar en otro rubro, ¿no? Entonces, fíjense cómo es que la economía se va dinamizando de forma interna. Yo sé, parece poco, ¿no? De 100 bolivianos, 5 pesos que te devuelvan, pero te están devolviendo por el simple hecho de pedir factura. Eso es lo interesante. No estás haciendo ningún esfuerzo adicional, solo estás cumpliendo con tu país al momento de exigir esa factura. ¿Está bien? Perfecto, pasemos al siguiente punto. Uno de los aspectos importantes es también el alcance. Quiénes pueden, quiénes no pueden, ¿sí? Y hasta qué monto
es permitido esta devolución. ¿Ya? Entonces tenemos únicamente a personas naturales. Aquí no entran personas jurídicas. ¿Sí? Ojo. Entonces, el primer límite es que solo nosotros como personas naturales podemos ser beneficiarios de este incentivo. Pero ¿cuál es el otro límite? Los ingresos. Esto se va a medir a través de los ingresos. Y la normativa establece igual o menores a bolivianos 9.000. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú percibes un ingreso que es igual o menor a 9.000, estás habilitado para este beneficio. ¿Sí? Ese es el límite que está cuantificado en la normativa. Pero vayámonos a ver el otro alcance. ¿Quiénes son los que están habilitados a esto? Entonces tenemos tres grupos grandes. Personas dependientes, llámese dependientes aquellas personas que trabajan bajo un contrato laboral, que aportan a la AFP, que sus empresas aportan para el seguro a corto plazo, que es la caja, ¿sí? Ellos, los dependientes, pueden acceder a este beneficio, siempre y cuando se mantenga los límites de igual o menor a 9.000. ¿Sí? Entonces, de esta sala, quienes actualmente cuentan con un contrato laboral, aportan a la AFP, ¿sí? Gozan de un seguro de salud, pueden acceder a este beneficio. El otro grupo importante es aquellas personas que reciben una pensión de jubilado. ¿No? Entonces, si quieren generar un beneficio para su abuelito, para su abuelita, para su tío y demás, que está jubilado, que percibe una jubilación y que, bueno, también gasta, obviamente, puede formar parte de este beneficio. ¿Sí? Y por último tenemos otro grupo, y es aquí la incógnita, independientes. ¿Quiénes son independientes? ¿No? Los que trabajamos por cuenta propia, los que tenemos nuestro pequeño puestito, nuestra pequeña tienda. ¿Quiénes? ¿No? Ahorita vamos a discutir sobre eso. Entonces, creo que los dos primeros grupos quedan bien claros, ¿no? Son personas dependientes de una empresa y son personas que perciben una jubilación. No hay dónde perderse. Pero en el último hay muchas dudas, ¿no? ¿Quién es dependiente? ¿Quién tiene NIT y ejerce una profesión de forma independiente? ¿Quién tiene su puestito en la calle? ¿No? No pertenece ni siquiera al régimen especial, pero tiene su puestito ahí en la calle. Ese es el detalle, ¿no? ¿Quién será independiente? Entonces, hay un gran vacío, no hay un límite. Yo lo he podido comprobar. ¿Sí? Lamentablemente he testeado al sistema y me he encontrado con una gran sorpresa que les voy a mencionar enseguida. Bien, hasta acá. ¿Se comprende el alcance, señores? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna opinión quizás? ¿Alguna pregunta? Carla, adelante. Dice, disculpe, tenía dudas si llamó lista. Es que ingresé 5 minutos. Ah, no, Carla, no llamé lista. Al final llamo lista yo, cuando estoy terminando la clase. Adelante, Belén. Licenciado, buen día. Una pregunta, tal vez no lo entendí muy bien. Decía que personas naturales y personas dependientes, su ingreso mensual tiene que ser igual o menor a 9.000, Sí, ¿no? exacto.
Y para los que son pensiones jubilados, ¿hay algún...? Igual, el mismo Es límite. igual. A los Ok. 3 grupos, Belén, es el mismo límite. No Ok. pueden exceder sus ingresos a 9,000 bolivianos. Ay, no le escuché ese detalle. Muchas gracias. No, de nada. Muy bien. Vamos con el reintegro. ¿Cuánto va a ser el reintegro? Ya habíamos hablado, ¿no? 5% sobre factura de compras hasta el equivalente del ingreso permitido. El tema del límite anterior, sí. Buenos días, una preguntita. En este caso de las facturas para el reintegro, para que nos devuelvan el 5%, ¿toda factura nos sirve? Tanto servicios básicos como pagos de colegiatura, todo tipo de facturas, las manuales también. Sí, no. Ahorita vamos a ver eso, Dunia, no te preocupes. Ya hay un grupo de facturas que no te sirven, pero la mayoría sí, ¿no? La mayoría sí. Y ahorita vamos a ver justamente cuáles son esas facturas. ¿Ya? Está bien, gracias. Okay. Bien, como les decía, el reintegro es hasta el 5% sobre la factura total, ¿sí? Pero ¿hasta cuánto puedo percibir este beneficio? Hasta el equivalente del ingreso permitido. No nos olvidemos que el ingreso permitido son 9,000 o menor a ese importe. Entonces, eso es lo que te está diciendo la normativa. El Estado te va a devolver el 5% de tus facturas, pero únicamente hasta el límite establecido. ¿Sí? O sea que te puedo devolver el 5% hasta 9,000 bolivianos. ¿Sí? A ver, calculen cuánto es, 450. Sí, ¿no? Te puedo devolver hasta 450 bolivianos por periodo. Sí, ¿Sí? Adelante, ¿alguien tiene una pregunta? Carmen. sí. Y al momento de inscribirse, ¿debo declarar cuánto va a ser mis ingresos? O sea, ¿y eso sería mi límite? O sí es abierto hasta 9,000? Ahí depende. Y eso es lo que yo les decía, testear el sistema y sí. Si tú eres dependiente o jubilado, lamentablemente tienes que declarar lo que percibes, tanto como dependiente como jubilado. La clave está en el tercer grupo, que son los independientes. Ahí yo he podido verificar que no existe, o sea, que tú puedes declarar un límite de 9,000, hasta 9,000, ¿no? Porque ¿qué pasa si tú declaras 2,000 y resulta que acumulas facturas por 2,500? Por más que acumules 2,500 en factura, solo te van a devolver el 5% de lo que has declarado, o sea, sobre los 2,000 bolivianos. Entonces ahí como que el efecto es, bueno, en realidad tu beneficio se ve mermado, ¿no? Tú dices, pero yo he conseguido, bueno, tengo facturas por 2,500, he acumulado esta cantidad de facturas, pero lamentablemente no vas a recibir el 5% sobre esos 2,500. ¿Por qué? Porque tú has declarado tus ingresos por 2,000 bolivianos. Entonces, el límite de todo este registro es hasta los 9,000 bolivianos. ¿Sí? Es muy importante considerar este límite general. Cuando yo he testeado el sistema, yo he utilizado el registro de mi esposa, ¿sí? La ha declarado como personal independiente y he declarado de ingresos 8,000. Y el sistema me lo ha permitido. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ahorita vamos a entrar al detalle de los registros y les voy a también decir, o sea, cuidado que como dependientes digan, yo gano 1,500 no va, o 2,500. Pero le voy a poner 4,000. Eso no se puede hacer en el grupo de los dependientes, tampoco en el de los jubilados. Y les voy a decir por qué.
¿sí? Pero en el de los independientes sí se puede. Sí se puede llegar a este límite, ¿no? Adelante. Dice, y pero si estás en los dos grupos, por ejemplo, un ejemplo, yo, digamos que yo soy independiente y aparte soy dependiente. O sea, tengo NID, pero también soy dependiente. Que Puedo considerar cualquiera. ese es el detalle, Patricia. Mira, fíjate que yo, mi esposa no tiene NIT, no está trabajando ahorita, ¿sí? Pero la ha podido registrar como independiente sin ningún problema. Entonces, eso te da a entender de que no hay necesidad de que tengas que probar que seas independiente, ¿no? Ya. Pero deben cruzar algo de información, por ejemplo, con El detalle, AFPs. claro, ahí sí, Patricia. Por eso digo que para los dos primeros grupos no puedes poner otro monto que no sea el que realmente recibes. ¿Por qué? Porque ahí pueden cruzar información con que, tranquilamente, si tú declaras que tu total ganado es de 3.000 bolivianos y tú pones 4.000, automáticamente eso pueden cruzar con la información que se envía al Ministerio de Trabajo, a las AFPs, a la Caja de Salud. O sea, fíjense, hay 3 entes reguladores adicionales que pueden validar esa información, ¿no? Lo mismo con el jubilado. Del jubilado es mucho más preciso el dato, ¿no? Si tú percibes una renta de 5.000 bolivianos y tú declaras 6.000, ojo, la AFP tiene el dato correcto de cuánto es tu renta mensual. Entonces, ahí sí se puede cruzar la información. En un independiente que tiene NIT, también, porque impuestos conoce el nivel de facturación de esa persona independiente. Pero ¿qué pasa de esa persona independiente que no tiene NIT? ¿Qué pasa ahí? ¿Con qué va a controlar sus ingresos? Les pregunto, ¿creen que se pueda controlar ese ingreso? No, Liz. Y no. Y esa es una falla, o sea, no les estoy diciendo, regístrense como independientes y declaren 9.000 y van a obtener el beneficio de 450 bolivianos mensuales, ¿no? Previa acumulación de facturas. No. Lo que les estoy haciendo notar es que hay una falla del alcance de la normativa, ¿no? Porque la normativa debería establecer bien ese alcance. Y esto de que la información se cruza, de que la información se puede solicitar a estos otros entes reguladores, es un análisis propio. Tampoco menciona esto en la norma, por si acaso, ¿no? Pero lamentablemente ahí como que fallaron. Fallaron porque el sistema te permite registrarte como persona independiente y obtener este beneficio. ¿Sí? Ahora, cuando tú tienes una actividad como independiente y como dependiente, ¿no? Y tienes NIT, ahí no te deja, te va a decir sí o sí utiliza el de dependiente, ¿no? Yo he intentado, por ejemplo, yo tengo esa situación. Trabajo medio tiempo en una empresa como asegurado, o sea, como dependiente, y tengo mi NIT. He intentado registrarme con mi NIT y no me ha permitido. Y ahí respondo tu pregunta, Belén. ¿Sí? No me ha permitido. ¿Por qué? Porque automáticamente el sistema me decía, usted es dependiente. Regístrese por ese lado, ¿no? Entonces, yo puedo registrarme como dependiente. En esos casos, el sistema, de alguna forma, tiene ese filtro, ¿no? Que igual debería ser en las personas dependientes. Debería existir un filtro para que el registro no sea de por sí
no utilicemos cifras que lleguen al límite de lo establecido, ¿no? De alguna forma debería aparecer, si tú declaras un límite de 9.000 bolivianos, debería ver de dónde provienen estos ingresos si no tienes NIT, sobre todo cuando no tienes NIT, ¿no? Ahora también uno piensa de que esta libertad es sobre todo porque gran parte de la población, gran parte de los usuarios o de los consumidores no tienen NIT y tampoco son dependientes. Entonces, probablemente el sistema está configurado para que cualquier persona que no tenga NIT y que no sea dependiente y que tampoco sea jubilado, también pueda ser parte de este beneficio. Y sabemos que ese grupo de personas son bastante en nuestro medio, ¿no? Sobre todo ahora con esta situación de la pandemia. Hay muchas personas que han quedado desempleadas, hay muchas personas que han dejado de trabajar por cuidarse, ¿sí? Entonces, por ese lado, es que tal vez el sistema te permite. Yo les aseguro, permite, hagan la prueba, que esté en el sistema. Ahorita vamos a ver el ejemplo en línea, en un video, de cómo es el registro. No es nada difícil, solo necesitan el carnet. Nada más. ¿Sí? Entonces, de repente pueden utilizar este beneficio, no sé, para su mamá, para su hermana, para alguien que no esté en estos momentos trabajando, pero que tú sí estás trabajando y puedes ayudarle con unas facturas, ¿no? Tú compras en algún lugar, solicitas factura, pero solicitas factura a nombre de esa otra persona, de alguna forma le ayudes, ¿no? Pero bueno, eso obviamente depende de uno. Tengo dos preguntas, Daniela y Wilber también. Vamos a iniciar con Daniela. Adelante, Daniela. Dicen buenos días. Disculpe, y en el caso de los dependientes, normalmente presentan el formulario 110. ¿Y cómo se hace para presentar las facturas para poder recibir el reintegro? Muy buena pregunta, Daniela. Este es otro detalle. Las personas dependientes, por eso el límite, ¿no? No es casualidad el límite de 9.000 bolivianos. En realidad, el límite es porque si pasas esos 9.000 es como que estuvieras pasando ese límite del RCIVA, ¿no? Y vas a tener que pagar el RCIVA como dependiente. Concentrémonos en el primer grupo, dependientes. Entonces, el límite de los 9.000 te permite a ti como dependiente beneficiarte de tus facturas, ¿sí? Siempre y cuando tu sueldo no supere esos 9.000. Ahora me dirán, a veces cobramos primas, a veces nos dan un bono y nos piden factura para que no nos descuenten, el RCI. Muy bien, pero todavía tu total ganado sigue siendo inferior a estos 9.000. Puedes utilizar, puedes llenar las facturas para tus 110, ¿sí? Pero ya no puedes utilizarlas para el REIVA. ¿Está bien? Entonces ahí tú tienes que separar. ¿Cuál me conviene declarar para mi RCIVA y cuál me conviene declarar para mi REIVA? Y cuando veamos ahorita enseguida qué facturas son válidas y no son válidas, ahí yo les voy a decir, estas yo las tomaría para mi RCIVA y estas otras las tomaría para mi reintegro del IVA. ¿Sí? En este caso, Daniela, sí o sí tienes que declarar dos formularios, ¿no? El 110, que es la versión para dependientes, RCIVA, y el 111, que es el formulario que se ha habilitado para este beneficio, ¿no? Pero se puede. No significa de que porque alguna vez te piden un 110, tú dejas de gozar o no puedes gozar de este beneficio. Para nada. Pero ojo, el límite es 9.000. Si tú, Daniela, en algún momento ganas más de 9.000, 9.500, automáticamente ya no puedes ser habilitada a este beneficio, porque ya has excedido el límite, ¿no? Entonces, puedes poner tus montos inferiores, sí, pero después cuando cruzan la información, ahí chao. Dejas de percibir el beneficio.
Gracias, Adelante, Lisa. Grover. Adelante, Grover. Y luego continuamos con Armindo. ¿Cómo estás, Grover? Licenciado, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo ¿Todo bien? bien, licenciado? Qué raro es Sí, vernos en la mañana, ¿no? sí, es raro las clases. Licenciado, mi Adelante. consulta. Si bien 9.000 es como un máximo, en todo caso debería considerarse sobre los líquidos percibidos o sobre el total ganado para los dependientes. Total ganado. Total ganado. Ya, mi total ganado, por ejemplo, en mi caso, mi total ganado es un cierto monto. Eh, Me descuentan las AFPs. Supongamos que es 9.000. Me descuentan las AFPs y llegaría a ser algo de 8.000 tantos, ¿no? Y aquí dice que, como usted nos explicaba, eh, es sobre los 9.000 percibidos, los ingresos de 9.000. O sea, entonces solamente independientes tendrían la opción para declarar los 9.000 bolivianos, ¿no? A ver, entiendo, Glover, que me estás hablando de a qué nos referimos con ingreso para los dependientes, para declarar estos ingresos y obtener este beneficio. Sí, como le Ahí va. decía, si yo declaro 9.000 bolivianos en mi formulario, entonces solamente, bueno, mi total ganado, mejor dicho, solamente estuviese percibiendo eh, de los 8.000 bolivianos solamente, o sea, menos mi descuento de las AFP, mis reintegro, ¿no? No. Aquí estamos confundiendo algo. Glover, tú como dependiente, o sea, tienes que considerar, vamos a separar. No sé si entendí bien, pero creo que te estás confundiendo en que si tú declaras estos ingresos, automáticamente vas a percibir el 5%. No, en realidad es siempre previa presentación del formulario 111 y tus facturas. ¿Sí? Obviamente el límite permitido es hasta estos 9.000 bolivianos, de lo que te ingresa a ti como empleado, como trabajador. El límite nos sirve para que justamente el beneficio sea hasta el 5% de esos 9.000 bolivianos, como límite. ¿Sí? Pero en el caso de los dependientes, como les decía hace rato, no podemos dar otra cifra, proporcionar otra cifra al sistema, porque existen registros que se envían al ministerio, a la AFP, a la Caja de Salud. Entonces, por ese motivo es que este sector estaría bien controlado o fácilmente controlado, ¿no? Y sí, Grover, si tu pregunta es, ¿hasta ese monto voy a poder recibir mi beneficio? Sí, te respondo sí, previa presentación de tus facturas, ¿no? O sea, ese es el detalle. Se deben presentar facturas para obtener este beneficio. Lo que tú estás, cuando tú te registras, lo que tú estás estableciendo es el límite de tus ingresos. Y va a ser el límite de hasta cuánto el Estado te va a poder devolver ese 5%. ¿No? Eso es lo que estamos discutiendo ahorita. No sé si queda claro, Grover. Sí, licenciado, me queda claro. Otra cosa, licenciado, en el caso de que cuando tú eres dependiente, declaras tus facturas 110, pero Sí. también te puedes inscribir al reintegro. Cuando uno se inscribe al reintegro, declara sus facturas manualmente, esas facturas también pueden ingresar al 110, o sea, no se boza, licenciado, o sea, el 8% lo acepta el sistema. Ahorita vamos a ver cuáles sí, cuáles no. Pero si te acepta, puede ser. Y hay otra falla del sistema. Pero en algún momento te van a pedir la devolución del 5% de esas facturas que ya has declarado en el 110. Mucho ojo. Ahorita les voy a indicar eso en el procedimiento. No se preocupen. Ya.
¿Les parece si terminamos un poco la parte de la normativa y luego pasamos? Porque hay muchas preguntas que ya se relacionan con otros puntos que todavía no estamos viendo y estoy seguro que vamos a complementar todo eso y bueno, su pregunta va a estar mejor formulada. Ya estamos concluyendo, ya viene la parte de preguntas y respuestas. Entonces, queda claro que es el 5% hasta el límite que son los 9,000. La habilitación es a través de la página de impuestos, ¿sí? Ahí debemos llenar el formulario 203, que es el formulario de registro, es una declaración jurada, donde justamente incluimos nuestros siguientes datos. Los nombres y apellidos, cédula de identidad, dirección, domicilio, teléfono, celular, correo. Y este es el dato importante, ¿no? Ingreso promedio de los últimos 3 meses. Ahora aquí podemos volver a discutir el tema del límite. ¿Por qué? Porque habla de un promedio, ¿sí? De los últimos 3 meses. ¿No? Para una persona que percibe un sueldo fijo no hay problema. Los 3 meses van a ser lo mismo. Para un jubilado tampoco. Para un independiente, ¿no? Signo de interrogación. Deberíamos declarar también los ingresos de los 3 últimos meses. Y por último, y es algo muy importante porque a esta cuenta te va a llegar la platita, que no es que tú vas a ir a cobrar al Banco Unión, vas a ir a hacer fila, no, ya no. El número de cuenta bancaria de una entidad financiera avalada por la ASFI. ¿Sí? De hecho, en la normativa, que es lo que les voy a compartir enseguida, está la lista de bancos autorizados para la devolución del REIB. ¿Sí? Son la mayoría que comúnmente nosotros utilizamos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otros datos te piden para habilitarte a este beneficio? CUA o NUA para dependientes jubilados. Y aquí está lo que les decía. Como dependiente no puedes poner otros datos que no sean los reales. ¿Por qué? Porque te están solicitando el NUA o CUA para verificar la información de tus aportes. Y no te olvides que tus aportes van relacionados a tus ingresos. Entonces ahí ya hay un filtro que automáticamente debemos considerar, ¿no? Obviamente la norma no te dice, ¿no? Cuidado, te vamos a fiscalizar por aquí. No. Te están solicitando un dato con ese propósito. Y obviamente esto es para dependientes y jubilados, por eso está subrayado. Las entidades financieras habilitadas, como les decía, la gran mayoría acá son muy comunes, ¿no? Unión, BNB, Visa, Mercantil, BCP, Económico, Solidario, Fácil, Ganadero, Fortaleza. Y el beneficiario debe elegir la modalidad de registro de facturas, que es algo muy interesante. Hay 2 modalidades de registro. ¿Sí? Uno que es de forma automática y otra de forma manual. Para entender cómo son ambas, vamos a tener un pequeño ejemplo. ¿Sí? Debemos considerar facturas de un periodo a otro. ¿Por qué? Porque el REIVA está habilitado para devolverte el mes siguiente a partir de un determinado día. Entonces, por ejemplo, todo lo que acumulen ustedes en el mes de agosto, en facturas, les va a ser devuelto, dependiendo la modalidad, el mes de septiembre. ¿Sí? Entonces, con este contexto vamos a entender bien las 2 modalidades. La primera modalidad es el registro manual. ¿Sí? Que lo debes presentar hasta el 5º día del mes siguiente. Volvemos a agosto. Agosto ya acumuló mis facturas. Si yo quiero registrar esto de forma manual, entro al aplicativo Mis Facturas, registro mis facturas en el formulario 111, hasta el 5 del mes lo tengo que presentar.
lo tengo que declarar. Yo tengo que introducir mis facturas, yo tengo que verificar que estén los datos correctos y enviar a través de ese aplicativo. ¿Sí? No significa que tengas que ir con tus facturitas impresas y tu formulario impreso impuesto. Aquí está mi formulario 111, por favor, devuélveme el 5%. No. El registro manual quiere decir que tú, como beneficiario, vas a registrar de forma manual esas facturas. ¿Sí? Y las vas a declarar. ¿Qué es lo interesante de este registro manual? Que como estás declarando el 5 de cada mes, hasta el 10, la platita ya va a estar en tu cuenta. ¿Sí? La platita que tú has, el 5% de todas tus facturas, el 10 de septiembre ya va a estar en tu cuenta, abonada. ¿Sí? Ahora, ahí hay que ver, ¿no? Costo-beneficio de qué me conviene estar ahí estresándome con las facturas, llenando, declarando, teniendo que acordarme, ay, hoy es 5, tengo que entrar a mi aplicativo, mis facturas, introducir mis facturas, declarar. No sé. Veamos la siguiente modalidad, que es la que yo personalmente elegiría. ¿Por qué? Porque te ahorra tiempo, te permite simplemente estar atento a cuántas facturas has acumulado, ¿no? Hacer un control cruzado, pero después la plata te llega automáticamente a tu cuenta. ¿Cuál es el detalle? Que si tú optas por un registro automático, acumulas tus facturas, ¿sí? Y tú te olvidas de registrarlas, te olvidas de declararlas, porque como has elegido este registro automático, el sistema, el SIAT, automáticamente va a decir, a ver, factura de compra, factura de venta de a quienes has comprado en este caso, que sería el vendedor. Como el vendedor envía sus libros de ventas, esos datos son los que captura el SIAT para el registro de tu formulario 111. Entonces, no es casualidad de que a partir del 27, en este caso, para nuestro ejemplo, de septiembre, empiece a llegar la plata a tu cuenta bancaria. ¿Por qué hasta el 27, dirán? Porque justamente, de acuerdo al término del NIT, el último NIT, que es el 9, ¿sí? ¿Cuándo vence? El 22, más o menos, ¿no? Entonces, hasta el 22 de cada mes, todo el mundo de contribuyentes envía su información a Servicio de Impuestos Nacionales, ¿lo ven? A través de la declaración de sus libros de compras y ventas. Entonces, como esa información se cruza, ¿sí? Este es para el beneficiario tanto, perfecto, entonces directamente se va a tu formulario 111. Y es por eso que a partir del 27, como ya están verificadas las facturas que han declarado tus vendedores, ¿sí? A quienes tú has ido a comprar, automáticamente a partir del 27 te empieza a llegar la plata a tu cuenta bancaria. Ahora ustedes elijan, ¿qué les conviene? ¿Estresarse con el llenado manual? ¿O simplemente esperar que tu platita llegue? ¿Tienes que esperar 17 días más? Sí, pero no tienes que hacer nada más que pedir facturas. Sí, ahora, si eres de las personas que desconfía, ay no, capaz impuestos me engañe y no me pague el 5% de todas mis facturas, bueno, adelante, ve por el registro manual. Sí, pero existen estas dos modalidades. ¿Puedo cambiar? Sí, puedes cambiar de modalidad. Muchas personas se han inscrito inicialmente en el registro manual, se han dado cuenta de que es muy pesado estar cargando, estar viendo que no te olvides de que es 5 del mes, etc. Entonces, han cambiado a registro automático. Pero ahora, a partir de mayo, a partir del RND que veíamos al inicio, solo se puede cambiar una vez por gestión. Antes, el sistema te permitía cambiar cualquier rato. Bueno, de hecho, la normativa te decía, puedes cambiar en cualquier momento de modalidad. Pero han visto que por ese motivo ha habido fallas en el sistema. Entonces, sacan el RND de mayo y dicen no, una vez por gestión. ¿Está bien?
Vamos a otro punto importante que tiene que ver con qué facturas son permitidas. Y acá tenemos la exclusión de facturas. Estas facturas que ven en pantalla ahorita no pueden declararse para el REIVA. No están permitidas. De entrada, las facturas de RCIVA dependientes. Lo que le decía hace rato a Greta. Tú tienes que discriminar qué facturas van a ser para tu formulario 110 y qué facturas para tu REIVA. ¿Sí? Pero no puedes utilizar las mismas para el REIVA. Sería duplicar, ¿no? Te estás beneficiando por un lado que no te cobren el RCIVA y por otro lado estás queriendo gozar de un beneficio, estás queriendo gozar del beneficio del REIVA. Entonces, eso no está permitido. Tenemos lo que son las facturas subvencionadas por el Estado. ¿Qué facturas recurrentes son subvencionadas por el Estado? ¿Alguien sabe? Las de combustible, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Exacto. Entonces tienes tu autito, no está permitido. No está permitido. ¿Sí? Servicios básicos, energía, agua y gas. Tampoco. Tampoco van a formar parte del grupo de facturas válidas para este beneficio. ¿Sí? Facturas sin derecho a crédito fiscal y tasa cero. Libros, transporte internacional. Tampoco. Van a estar dentro de las facturas permitidas. Las facturas prevaloradas y manuales. Tampoco. O sea que si recargo cada vez 10 pesitos de crédito con mi tarjetita Tigo, Entel, Viva, esa factura no me sirve. ¿No? Si voy a comer salteñitas y pido una factura manual, tampoco me sirve. ¿Sí? Y ahorita vamos a entender por qué. Parece discriminatorio, ¿no? O sea, ¿por qué no puedo declarar mis facturas manuales? Pero tiene de trasfondo algo muy interesante. Y las facturas con IHD, ICE e IPJ. Acá el ICE es lo que más nos interesa, ¿no? ¿Qué pasa si yo compro un vino, ¿sí? Directamente de la bodega y me aparece el ICE en la factura? Esa factura tampoco es válida. ¿Sí? Ahora, entendamos que sobre todo las facturas manuales, primero vamos por orden. Las subvencionadas por el Estado por un simple hecho de que esas facturas les representan un costo adicional al Estado. Están subvencionando parte de ese precio de la gasolina. Por lo tanto, no sería lógico que además que el Estado te está beneficiando con la subvención, te beneficie con la devolución de un 5%. ¿No? Los servicios básicos, esta normativa, como bien discutíamos al inicio, tiene el fin de incentivar el consumo propio, ¿sí? De dinamizar la economía. Entonces, la energía, agua y gas son gastos que siempre van a ser recurrentes, que nunca vas a dejar de pagar, porque obviamente no pagas energía, no tienes luz, no pagas agua, no te puedes duchar, ¿no ve? Entonces, son servicios indispensables, por eso se denominan básicos. Entonces, lo que pretende esta normativa es que tú vayas más allá, ¿no? Que tú consumas más allá de lo que es básico para ti, ¿no? Entonces, en ese sentido, tampoco son válidas estas facturas. Las facturas sin derecho a crédito fiscal y tasa cero tienen que ver más por un tema de contribución. Estas facturas no contribuyen IVA. ¿Sí? Las personas que venden libros, que ofrecen transporte internacional, servicio de transporte internacional, no pagan IVA. Entonces, ¿cómo puedes devolverle el 5% a esta persona si esa factura no genera un ingreso para el Estado por IVA? Entonces, también por ese lado no corresponde. Las facturas prevaloradas y manuales tienen más un sentido de entrar al mundo de la digitalización de facturas.
debemos ser uno de los pocos países en la región que todavía tenemos facturas manuales. ¿Sí? No debería. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo tecnológico. Creo que esta pandemia también nos ha hecho entender un poco eso. Nos ha llevado más allá de los límites que creíamos tener. Es por eso que ahorita estamos acá, ¿no? Yo hablando solo en mi oficina y ustedes escuchando, no sé, tal vez algunos todavía estén en cama, tal vez algunos ya listándose para salir. Pero antes de la pandemia, ¿quién se iba a imaginar que podíamos hacer esto? Pese a que ya existía, ¿no? El Zoom viene de hace muchos años. Entonces pasa lo mismo. Deberíamos ya entrar a que las facturas sean en su totalidad manuales. ¿No? Digitales, Alicia. Sí. Y bueno, por último tenemos las facturas que tienen otro impuesto, que es algo muy similar a la subvención. ¿No? Son impuestos que van directamente a los ingresos del Estado y bueno, ya no se genera ese beneficio. Bien, dentro de esto, hace rato les decía, si ustedes van a tener que discriminar el uso de sus facturas para el RCIVA o para el RIVA, ahí yo, por ejemplo, les diría, utilicen sus servicios básicos para el RCIVA, utilicen sus facturas prevaloradas y manuales para el RCIVA, utilicen sus facturas de gasolina diésel para el RCIVA. ¿No? Y todas las demás, que no son estas, que aparecen en pantalla, utilícenlas para su REIVA. ¿Sí? Es una forma de discriminar y buscar un doble beneficio, sí, pero de forma legal, porque estás declarando las facturas que sí puedes declarar para el REIVA y las que puedes declarar y están permitidas para el RCIVA. ¿Está bien? Cuando les hablaba de que el Estado devuelve este 5%, fíjense de dónde proviene, ¿no? El Estado ha puesto un límite para este reintegro y es el 4% sobre la recaudación del IVA. ¿Sí? Por eso es que las tasas ceros y sin derecho a crédito fiscal no son válidas, porque no están recaudando. ¿No? Entonces, ¿el Estado qué pretende con esto? O sea, te voy a devolver siempre y cuando esto sea beneficioso para mí. Y obviamente va a ser beneficioso, porque a mayor cantidad de factura que tú vayas solicitando como boliviano, como boliviana, obviamente eso le va a generar el ingreso que corresponde al Estado. ¿Sí? A través de los contribuyentes. ¿No? Entonces, el Estado te va a devolver hasta el 4% de la recaudación del IVA. No hay un límite establecido, por si acaso. No hay un límite establecido del tiempo de este beneficio. Por ahora está ahí. Seguramente en cualquier momento, cuando esto ya, de repente la pandemia deje de asfixiarnos como lo está haciendo, de repente esto ya va a ir anulándose. ¿Sí? Registro indebido. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa si yo tengo una factura trucha, computarizada, que la he declarado, que me he beneficiado, el Estado me ha devuelto la plata? O no trucha, sino también anulada. ¿Qué pasa si después el vendedor ha anulado esa factura y lamentablemente yo ya me he beneficiado del 5%? ¿Qué dice ahí? El Servicio de Impuestos Nacionales dispondrá retención en los siguientes periodos cuando detecte facturas alteradas o anuladas. Entonces, Impuestos no te va a solicitar la devolución. Directamente te va a decir, ya, este otro mes te tenía que dar 100, pero como del anterior mes 20 bolivianos provenían de facturas alteradas o anuladas, lamentablemente te voy a descontar. Te voy a pagar solamente 80. Y eso va a ser automático. Y puede pasar, ¿no? Puede pasar. Entonces, ya se está previendo ese aspecto. ¿Está bien? No es nomás declarar facturas que no sean legítimas.
Hoy en día hasta facturas computarizadas hay alteradas, por si acaso, ¿no? Entonces ya se han dado modos para generar facturas computarizadas truchas. Mucho cuidado con eso. A ver, creo que hemos terminado. Sí, ahora sí creo que vale la pena entrar a esta parte de preguntas y respuestas, porque creo que tenemos ya todo el contexto claro y bueno, adelante. Antes de ver los videos, tenemos exactamente, sí, tenemos tiempo. ¿Sí? Ahora sí, tenía varias personas que estaban en la lista, ahora ya no tengo ni una. Vamos a empezar con Carmen. Por favor, vayan levantando la mano para que les vaya cediendo la palabra. Adelante, Carmen. Varias de mis dudas se han ido aclarando con la explicación. Tenía razón, licenciado, escuchar todavía. Pero, sin embargo, tengo todavía lo que Grover mencionaba del total ganado. ¿Cuál registro? ¿El total ganado como ingreso o mi líquido pagable? Creo que eso se me quedó la duda todavía. Líquido pagable. Cuando Grover me hizo la pregunta, yo entendí que lo estaba percibiendo desde otro lado, pero es el líquido pagable lo que deberíamos nosotros registrar, porque no se olviden que el 12.71 se va a nuestra renta de vejez, ¿no? Sí. Otro tema, como usted mencionaba, por un lado estamos registrados como dependientes, pero por otro lado como independientes. En mi caso, por ejemplo, soy dependiente por medio tiempo, pero también hago consultoría. Entonces, no emito factura. Entonces, pago lo que son los aportes de las AFPs y las retenciones. Bueno, paga el que me ha contratado, ¿verdad? Las retenciones. Pero ahora, puedo registrar ambas porque ambas van a salir, digamos, en las AFPs, pero no así en el seguro. Sí, puedes registrarte. Tú me dices, Carmen, que estás como dependiente y como independiente. ¿He entendido bien? Sí, sí, Liz. Ya, no tienes NIT, pero sí te retienen y aportas aparte a la AFP, adicionalmente como persona independiente, ¿no? Sí, sí. Ya. Ahí, ¿cuál va a ser el error? Cuando tú te registras, Carmen, el sistema te va de alguna forma a obligar a que te registres como dependiente. Entonces, sí o sí tendrías que declarar tus ingresos como dependiente. Solo si estoy como dependiente. Sí, El otro no me va a permitir. El No, otro monto. no te va a permitir el otro monto adicional porque ese es otro ingreso. O sea, tú tendrías que buscar el beneficio ahí. Es justamente lo que yo intento hacer, ¿no? He visto a ver cuál me conviene, registrarme como independiente o como asalariado. Entonces, al registrarme TIN, me rebotan y me dicen, usted tiene NIT, no puede registrarse como, no, usted es dependiente, por lo tanto no puede registrarse con su NIT. Entonces, automáticamente el sistema te rebota. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Por ahí, Wilber. Dice, yo estaba registrándome y con el NUA no me permitía y le llamé a impuestos y me dijo que como independiente nomás registrate. Sí, ha habido al inicio de los registros dificultades. Créanme que hasta cuando veamos el video ahorita, les voy haciendo pausa en cada lugar donde yo he encontrado defectos en el sistema y pues había mucha incertidumbre, ¿no? En algún caso, una compañía de trabajo no se podía registrar porque el sistema de registro de impuestos rescata los datos de tu carnet. Entonces tú tienes que introducir, por ejemplo, tu dirección tal cual está en tu carnet. Pero resulta que había un guión. Cuando ponemos un guión de calle C, guión, no sé, Suárez Miranda, por ejemplo, ¿no? Lamentablemente el sistema de impuestos no reconocía ese guión.
Entonces se caía tu registro por ese simple detalle. Y te decían, por favor, acérquese al Servicio de Impuestos Nacionales para corregir ese error acá y que la podamos registrar. Entonces, Wilber, de repente te han respondido de forma tal que para ellos no signifique un trabajo adicional, ¿no? Pero complicado. Yo te sugiero que si quieres registrarte de forma correcta, si tienes ese problema de los datos, te vayas a impuestos, a registrar junto con algún funcionario de ahí. Ok. ¿Alguna otra consulta, duda? Muy bien. Entonces veamos cómo procedemos al registro. Ahora. Permítanme configurar y... Ujú. Ahora sí. Ahora sí, por favor, atentos. Régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado RE-IVA. Registro de beneficiarios RE-IVA. Para realizar su registro como beneficiario RE-IVA, comencemos ingresando al portal web del Servicio de Impuestos Nacionales www.impuestos.gov.bo y accedamos a la oficina virtual. En la siguiente pantalla observaremos la columna del Servicio Ciudadano. Al final de la lista seleccionamos la opción Registro de Beneficiarios RE-IVA. A continuación, en la ventana Registro Beneficiario, seleccionaremos el tipo de registro. Dependiente, cuando usted trabaje en relación de dependencia en alguna empresa pública o privada. Jubilado, cuando usted haya cumplido sus años de servicio. O independiente, cuando usted trabaja por cuenta propia. Para nuestro ejemplo, será una persona natural independiente. Completamos el registro con el número de carnet de identidad y el código de seguridad CAPTCHA e iniciamos el registro. A continuación, el sistema nos solicitará consignar los ingresos de los últimos 3 meses como persona natural independiente. Para nuestro ejemplo, serán 5.430 bolivianos. Recuerde ingresar los... Ahí. No se le escucha. Sí, ahora sí. Ahí es uno de los primeros problemas, considero yo, del sistema, ¿no? Que hasta en el ejemplo se nota, ¿no? Consideremos para el ejemplo 5.430. Si tú no tienes NIT y eres una persona que trabaja de manera propia, aquí tú puedes utilizar el monto hasta los 9.000 bolivianos. Y no va a haber un filtro. Ese es el problema que tiene, el primer problema que yo he podido detectar de este sistema, ¿no? Entonces, cuando no tienes ni tampoco eres dependiente o jubilado, optar por esta opción de repente sí te va a generar un mayor beneficio, ¿sí? Pero ojo, mucho ojo. Ya, continuamos. Los decimales. También debes seleccionar los periodos y la gestión que corresponde a cada mes.
Pulsamos en el botón Siguiente e inmediatamente ingresamos a la pantalla de documento de identificación. Selecciona el tipo de documento. Para nuestro ejemplo será cédula de identidad y el sistema recuperará automáticamente sus datos de ingreso. Finalmente seleccionamos el lugar de expedición. Pulsamos en el botón Siguiente para registrar los datos del beneficiario. Primer apellido, segundo apellido, nombres, apellido de casada si su carnet de identidad contiene este dato. Continuamos seleccionando el género, el estado civil, tal como se encuentra en nuestro carnet de identidad. Consignamos la fecha de nacimiento y su correo electrónico. Es importante que este dato sea correctamente llenado, ya que el mismo interactuará con los servicios del SIGEP. Pulsamos en la opción Siguiente para continuar con el registro de los datos de la dirección. Acá, ¿no? Es bien interesante. Hace rato veíamos que algunos datos ya se rescataban, por ejemplo, el número de carnet. ¿No? Acá yo considero de que igual deberían haber, como ya tenemos entrelazados los datos del CEGIP y de impuestos, pues acá deberían directamente añadir esos datos. ¿Por qué? Porque es acá donde he tenido un problema, por la dirección, por el guión que aparecía en la dirección, ¿no? Por esa causa he tenido que ir hasta impuestos para poder corregir el registro, ¿no? Continúo. Seleccionamos la ciudad o el departamento, el municipio. Consignamos la dirección, el número de teléfono si cuenta con este servicio. Caso contrario, dejamos la casilla vacía y el número de celular. A continuación, pulsamos el botón Guardar para que nuestros datos queden registrados. Y hacemos clic en el botón Siguiente para consignar los datos de la cuenta bancaria. Seleccionamos la entidad financiera. Consignamos el número de cuenta, el distrito de la cuenta, el tipo de cuenta, caja de ahorro o cuenta corriente. A continuación, el sistema nos... Este es uno de los puntos más importantes del registro, ¿no? Acá, cuando tú estás registrando la cuenta bancaria, te pide que tú elijas si quieres un registro automático, sí o no. Si dices no, automáticamente tu registro es manual. Entonces, es acá donde ustedes pueden elegir qué tipo de modalidad van a elegir para el reintegro del IVA. ¿Está bien? Nos consultará si queremos que el reintegro sea de forma automática o no. La opción sí nos habilitará el reintegro automático a la cuenta inscrita. La opción no nos solicitará de manera previa el registro de las facturas de compras hasta el día 5 del mes siguiente al periodo de reintegro. Para nuestro ejemplo, elegiremos la opción sí. Pulsamos la opción Guardar y Siguiente para crear el usuario SIAD. Registramos el nombre del usuario, que debe ser único. Considere que el sistema admite el uso de mayúsculas, minúsculas, numerales y caracteres especiales. A continuación, creamos la contraseña con un mínimo de 8 caracteres, una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y un carácter especial. Repetimos la contraseña y pulsamos en el botón Finalizar declaración. De esta forma hemos concluido exitosamente el llenado del formulario 203. Es este formulario que nosotros debemos tener como respaldo para la inscripción, si quieren, a este beneficio. Ya es el formulario 203 REIVA, y ahí aparecen todos los datos que ustedes han añadido en todo ese registro. ¿Está bien? Beneficiario REIVA. Este documento está habilitado para ser impreso y guardado de forma digital.
El sistema validará la cuenta bancaria en el periodo de 48 horas. Posteriormente, usted debe verificar esta validación ingresando al portal web www.impuestos.go.bo, oficina. Este siguiente paso es para verificar que tu cuenta efectivamente ha sido registrada, ¿no? O sea, no basta con simplemente llenar esos datos, añadir tu número de cuenta y ya. Tienes que verificar. Normalmente se lo hace en las siguientes 24 horas y el certificado, esta inscripción te va a permitir tener certeza de que tu cuenta ha sido verificada por el sistema de impuestos nacionales. ¿Está bien? Virtual. En la columna de servicio al contribuyente, haga clic en el Sistema Integrado de Administración Tributaria SIAT y elija la opción Sistema de Facturación en línea, Mis Facturas, Envío de Información. Ingrese sus credenciales creadas en el formulario 203 y haga clic en Iniciar sesión y acceda al botón Beneficiarios y Verificación Cuenta Bancaria. Es así que hemos realizado exitosamente el registro del beneficiario RE-IVA. Recuerde que la actualización de este documento deberá efectuarse en el periodo de diciembre de cada gestión. Beneficiarios RE-IVA. Muy bien, hemos visto todo el proceso de revisión, de inscripción. Ahora vamos a ver este otro pequeñito también. El lugar de... Es este mismo. A ver. Vamos a ver registro manual. Régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado RE-IVA. Llenado del formulario 111 para... Este es el video de llenado. En caso de elegir la opción manual, estos son los pasos que deberían seguir. De todas formas, igual sirve todos estos procedimientos para verificación del registro automático. Cuando tú optas por el registro automático, no significa de que no puedas verificar, que simplemente te llegue el dinero que tú vas a calcular que te va a llegar. No, tú puedes hacer un control cruzado. Inclusive puedes imprimir tu formulario 111 para verificar que lo que te ha llegado es efectivamente lo que tú has acumulado de facturas, ¿no? Entonces, no solo sirve para el registro manual, sino también para verificar el registro automático. ¿Ya? Atentos entonces. Para el previo registro de facturas. Los beneficiarios independientes, dependientes o jubilados que hubieran elegido la opción no en la solicitud de reintegro automático deben realizar el registro de sus facturas a través del SIAT. Para realizar este procedimiento, deben ingresar al portal web del Servicio de Impuestos Nacionales, www.impuestos.go.bo, y accedemos a la oficina virtual. En la columna de Servicio al Contribuyente, haga clic en el Sistema Integrado de la Administración Tributaria SIAT y elija la opción Sistema de Facturación en línea, Mis Facturas y Envío de Información. Ingrese sus credenciales creadas en el formulario 203. Seleccione la opción Beneficiario. Inscriba el código de beneficiario, usuario, contraseña y el código de seguridad CAPTCHA. Y hacemos clic en Iniciar sesión. Ingresamos a la ventana de aplicaciones y elegimos Abrir aplicación para ingresar al aplicativo Mis Facturas, donde observaremos el menú con 3 opciones. En Mis Compras visualizaremos todas las compras realizadas por el beneficiario. En este menú elegiremos Registro Mis Compras, donde procederemos a llenar los datos de las facturas obtenidas en el periodo a registrar. La ventana le brindará la opción de descargar la plantilla de registro de facturas en Excel, donde podremos transcribir los datos de las facturas de compras, número de ítem, NIT del proveedor, número de factura, número de autorización o código único de facturación CUF, la fecha de emisión, el importe total y el código de control. Y guardamos. Posteriormente podrá importar las facturas registradas haciendo clic en el botón Importar desde Excel. Elegimos el archivo,
Hacemos clic en el botón Abrir y observamos que los datos fueron importados adecuadamente. También podrá continuar con el registro de facturas en el SIAT. Iniciamos consignando el NID del proveedor, el número de factura, el número de autorización, la fecha de emisión de la factura, el importe total de la factura y el código de control. Finalmente pulsamos la tecla Enter para realizar el registro. Para verificar las facturas registradas, ingresamos a la opción Mis compras a detalle, donde visualizaremos las facturas que registramos de forma manual y las facturas que hayan sido emitidas a su nombre y carnet de identidad. En la columna Acciones, tendremos la opción de editar los datos registrados para corregir datos erróneos o eliminar facturas registradas. En el menú Mis formularios, generamos el formulario 111 RE/IVA, elegimos la gestión y el periodo a generar y pulsamos en el botón Generar formulario. El sistema nos mostrará una ventana donde ratificamos o seleccionamos la gestión, el periodo, el lugar de presentación, la fecha de presentación y guardamos. De esta forma generamos el formulario y procedemos a seleccionar las facturas a declarar. El sistema también nos dará la opción de editar los datos registrados haciendo doble clic en el campo requerido. Continuamos haciendo clic en Selección Compras para elegir las facturas a declarar para el reintegro. Seleccionamos las facturas requeridas y hacemos clic en el botón Seleccionar y cerramos la ventana. A continuación visualizaremos las facturas seleccionadas en la parte inferior del formulario 111 y los detalles totales, donde observaremos el promedio de ingresos, la cantidad de facturas declaradas, el total del importe de las facturas y el monto de reintegro RE/IVA que será depositado en su cuenta bancaria. Guardamos cambios. El sistema nos confirmará el registro y finalmente pulsamos en Realizar declaración. El sistema nos pedirá la confirmación del envío del formulario una vez más. Pulsamos en Sí. De esta forma hemos generado con éxito el formulario 111. Observaremos el resumen del monto declarado en las facturas, el monto sujeto a devolución RE/IVA y el reintegro. Para visualizar los formularios declarados en periodos anteriores, ingresamos al menú Mis consultas y seleccionamos Consulta de formularios por periodo. En la ventana elegimos la gestión y el formulario a consultar. Elegimos el formulario 111 y hacemos clic en Buscar. En la parte inferior, visualizaremos el formulario 111 del periodo de enero declarado y la opción de reimpresión o visualización. De esta forma hemos aprendido a registrar el formulario 111 y visualizar. La última parte que han visto es justamente donde pueden acceder cuando estén registrados de manera automática. Pueden entrar a reimprimir el formulario y justamente ver este detalle que tienen en pantalla para cruzar la información con las facturas que han acumulado, ¿no? Bien, creo que hasta ahí hemos concluido y bueno, espero que nos veamos en otra oportunidad. Adelante, Daniel, adelante. Dice una consulta, si nosotros nos registramos para recibir este beneficio, pero y lo hago de forma manual, y lo hago un mes y al siguiente no presento, ¿pasa algo? ¿Tiene alguna sanción o algo así? No, no hay ninguna sanción. No hay ninguna sanción. Es que la sanción sería que tú no estás recibiendo tu beneficio, ¿no? Si quieres verlo como sanción, el hecho de no declarar ni una sola factura, pues te estás perdiendo el beneficio, pero sigues registrada y lo puedes hacer subsiguiente mes. Daniela. Gracias, Lizzy. Súper. Bien, ahora sí voy a habilitar mientras ven si hay alguna otra consulta. Adelante, pueden ir incluyendo en el chat su nombre para la lista de asistencia. No sé si hay alguna otra consulta, duda. Dicen, disculpe, yo he entrado casi 10 minutos tarde. El título de la exposición de ahora era el reintegro, ¿verdad? Reintegro del IVA. Reintegro del IVA. Ahí está, lo voy a poner en pantalla. Ese es.
Licenciado, Adelante, María. buenos días. Tenía un poco de dudas sobre el alcance del grupo de personas. En el caso de personas dependientes, eh, quería inscribir a una persona y tuve un problema que le observaba y no nos dieron solución siempre en impuestos nacionales. Pero no sé a la fecha lo habrán solucionado, pero nos dijeron que posiblemente esté observado porque anteriormente tenía NIT y ahora es dependiente. ¿Tiene alguna aclaración sobre eso, Licen? Como esta ¿O persona están observados los que tenían anteriormente NIT y ahora son independientes? tener NIT es sinónimo de ser independiente también, ¿no? Ese es el detalle. Me parece extraño, debe ser casos muy particulares. Pero a ver, quiero entenderte bien. La persona tenía NIT, ahora ya no tiene, ha dado de baja ese NIT. Sí, ha debido dar de baja el 2008 y bueno, en impuestos nos dijeron eso, que está observado que porque tal vez esté habiendo cruce o tengan algún procedimiento en proceso, dijo, pero tampoco no salió nada, que hicimos verificar. 2008 dices, pero el 2008 ya prescrito, ya no debería ni siquiera tomarse en cuenta. Ese, sí le dicen, pero esa respuesta nos dieron en impuestos. Nos hicieron enviar correos a La Paz, pero no nos dieron solución y fuimos casi 3 meses y no nos dieron solución. Ya, y no la pudiste al Solamente final argumentaron registrar. que no, nada, no se pudo, no se podía registrar seguíamos los pasos hasta el momento de registrar la cuenta bancaria y ahí ya no nos dejaba pasar. Ya pasabas la cuenta bancaria, bueno, quizás el problema ha sido en el NIT, quizás es ese detalle que te han mencionado, pero ¿a qué oficina fuiste de impuestos? A la central de la Jordán. Hace mucho quien te atiende, te puedo asegurar eso, Maritza. Quizás te recomendaría que vayas aquí a la América, ¿no? Para ver si puedes tener un mejor resultado, porque son casos muy aislados que son ellos quienes tienen que darte la solución. A mí me parece extraño que no te permita el sistema, pero si es que hay un proceso interno, al menos deberían informarte cuál es, por qué motivo, ¿no? Porque puede ser que ellos no hayan dado de baja en su sistema ese proceso y es por ese motivo que aún tú figuras como proceso pendiente. Y eso es lo que no está dejando registrar esta persona. Entonces yo te sugiero que si ya sabes que hay un proceso pendiente, que por lo menos te notifiquen o te indiquen qué es. Seguro que ya prescrito, si me dices que es del 2008, entonces simplemente van a hacer una especie de cierre de caso y posterior a eso ya tendrías que poder registrarte en el REIVA. Ya dicen, pero no debería afectar, ¿no? Que anteriormente tuvimos NID y que ya está inactivo. No debería, ¿no? no debería. Pero si tú me dices que te han argumentado que hay un caso interno, que puede ser una fiscalización, una verificación pendiente del 2008, puede ser que ellos no hayan concluido el caso administrativamente. Y es que por eso el NIT estaba apareciendo con esos problemas. Ya, Lisa. Voy a verlo entonces. Gracias. No de nada. Muy bien, señores. Ha sido un placer acompañarlos en esta mañana. Hasta una siguiente oportunidad. Que les vaya muy bien. Cualquier consulta, duda, no duden en comunicarse. ¿Ya? Que les vaya bien. Hasta otra oportunidad. Gracias, Liceo. Chao, chao, chao. Liceo. Buen día, hasta luego. Chao, chao. Que les vaya muy bien. Cuídense, cuídense.